Bienvenidos sean todos a este su espacio de Conectados con el Cielo. Es un privilegio encontrarnos nuevamente en este lugar para poder analizar el texto de la lección de escuela sabática. Un saludo especial para nuestros amigos de diferentes partes del mundo, que donde sé muy bien este programa llega hasta la intimidad de sus hogares. Un saludo también para nuestros hermanos de México. Me cuentan de que les comparten la lección y bueno, la proyectan y se gozan juntos al repasar la lección de escuela sabática juntamente con nosotros. Es un privilegio grande poder servirles y ser parte de este precioso esfuerzo donde hay una gran cantidad de corazones unidos por el mismo sentir, el cual es presentar la verdad de Dios a través del estudio del folleto de la escuela sabática. Vamos a tener una palabra de oración para que el Señor pueda conducirnos. Padre que estás en los cielos, nos ponemos en tus manos ahora que nos disponemos a abrir tu palabra. Muéstranos la verdad. Hay tantos que hablan de la verdad, pero no la presentan en su plenitud, en su claridad. Hoy te pedimos que envíes a tu Espíritu para que podamos entender lo que has querido decirnos durante toda esta semana. En tus brazos cariñosos, Señor, nos encomendamos como siempre, suplicando tu compañía, tu bendición, y que la verdad y nada más que la verdad pueda presentarse con poder a través de este estudio. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, hemos llegado ya a la lección número 10, titulada La devolución. Bueno, ya nos dijeron que hay que devolver los diezmos y las ofrendas. Ya nos dijeron que hay que sacar del tarro más grande. Ya nos dijeron un montón de cosas. Bueno, ahora quieren que dejemos pues nuestra herencia también. ¿A dónde? De eso es lo que vamos a hablar, o de lo que se ha hablado en el estudio de esta semana. Bien, personalmente sigo considerando que las cuestiones de dinero, de finanzas, como feligrés activo de la iglesia, siguen siendo un asunto de carácter personal, y ahí nadie debe meter las manos, solamente Dios y al que le incumbe. La lección de este trimestre ha sido es nada más una guía, pero en asuntos de finanzas, de tus finanzas, nadie debe meter las manos, nadie. Con fe, con oración, con estudio de la palabra de Dios y con el estudio de los testimonios, tienes la luz suficiente para saber qué hacer con tus finanzas. Nadie externo puede decirte qué hacer y dónde ir a echarlo. Eso debe quedar completamente claro. Y lo que siempre he dicho, solamente falta que nos digan: mire, no se preocupe, yo voy a meter la mano por usted, yo voy a sacar por usted. Bueno, hoy vamos a repasar lo que se trató sobre la devolución. Y prácticamente hemos hablado de qué hacer con nuestro dinero, qué hacer con nuestras posesiones al morir. Y se nos ha dicho esta semana que tenemos que dejar todo arreglado,
todo preparado. Y se nos ha dicho también de que, pues, aún después de nuestra muerte, pues, podemos seguir bendiciendo la obra a través de nuestra herencia. Bueno, eso es lo que se puede ver encimita, pero vamos a analizar algunas cuestiones a la luz de la verdad. Para comenzar, Apocalipsis 14:13 dice lo siguiente: y oí una voz del cielo que dijo: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Bien, tres cosas con respecto a Apocalipsis 14:13. En primer lugar, no tiene nada que ver con finanzas. Nada. Totalmente nada. En segundo lugar, sí tiene que ver con la muerte de los siervos del Señor. Y en tercer lugar, muy estratégicamente, el autor ha tomado el tema de la muerte y lo ha ligado al tema de las finanzas, para hacernos reflexionar sobre nuestra preparación al momento de morir y dejar todo en orden. Esas son las tres situaciones que puedo plantear de acuerdo a Apocalipsis 14:13. Bueno, luego el autor habla acerca de las preocupaciones de la vejez. Bueno, quizá para la gran mayoría. Yo, sinceramente quisiera jubilarme. Tengo tantos libros que leer. Tengo un par de libros que todavía no les he quitado el plástico. Y tengo mucho que dar y que hacer para la obra de Dios, que mi trabajo ya me estorba. Creo que estoy preparado para la vejez. Como dice el autor, ya lo vamos a analizar, siempre debemos estar activos. Y sobre todo un cristiano no debe tener temor, no debe tener miedo de llegar ya a los años de inactividad de acuerdo a la productividad en el trabajo. Pero productivos siempre podemos ser. Siempre podemos tener una mente lúcida. Como cristianos adventistas tenemos mucho que compartir, tenemos mucho que dar. Bueno, es más, mi trabajo me estorba para la obra misionera. Así que quien ya ha llegado a la edad de jubilación, bendito sea Dios, ya no tendrá nada que ver con el trabajo material y puede dedicarse por completo a la obra de Dios. Yo sueño con eso y lo anhelo. Puede dedicarse completamente a la lectura y puede dedicarse a disfrutar lo que Dios le permitió adquirir a través de los años. Así que situaciones como la jubilación, las enfermedades invalidantes, el vivir demasiado y la muerte, pues son situaciones, dice el autor, que son preocupantes para la vejez. Bueno, en cuanto a la jubilación, pues ya te mencioné, tú puedes seguir siendo productivo. Hay mucho que leer todavía, hay mucho que compartir de la palabra de Dios, hay campañas que puedes dar. Yo creo que para un adventista el jubilarse no debe ser una preocupación, sino un motivo de felicidad, porque ahora tendrá el tiempo completo para poder dedicarse a la obra de Dios. En segundo lugar, las enfermedades invalidantes. Bueno, si te alimentas bien, si te alimentas como lo aconseja la palabra de Dios y como lo profundizan los testimonios, creo que no tienes nada, absolutamente nada que temer del cáncer, de la diabetes, de los problemas cardíacos. No hay nada que preocuparse, porque la fórmula alimenticia de Dios no falla. Ahora, el vivir demasiado, pues bueno, lo que todos quisiéramos, ¿no? Y si lo diste todo por tus hijos y supiste criar a tus hijos de acuerdo a como el Señor lo dice en su palabra y como está establecido en los testimonios,
pues no tienes que preocuparte. Siempre habrá gente que se preocupará por ti, siempre habrá gente que pueda interesarse por ti y cuidarte. Ahora, el punto anterior es importantísimo, ser saludable, ¿sí? Estar activo. Lo difícil es ser carga para otros y que los otros tuerzan la boca para poder cuidarte y toda la cuestión. Por otro lado, hay personas que al llegar a la vejez son muy amargadas. El cristiano debe ser feliz, ¿sí? Y yo conozco ancianitos que es agradable estar con ellos, es agradable pasar tiempo con ellos. Así que vivir demasiado creo que es un privilegio, es más, es una bendición también y es el cumplimiento de una promesa, ya que el mandamiento número 5 de la ley de Dios dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre para que nuestros días se alarguen en esta tierra. Y la muerte, pues bueno, quizás la mayor preocupación para mí en la muerte es estar a cuentas con Dios. Yo siempre he considerado que el que está a cuentas con Dios, cuando llega el momento de morir, muere feliz, muere satisfecho, muere agradecido. Así quisiera morir yo. Entonces hay que trabajar para eso. Así que después de la jubilación puedes seguir siendo productivo. Hay mucho que hacer. Con las enfermedades invalidantes hay mucho que hacer por tu salud. Hay muchas cosas por descubrir. Hay muchas cosas que practicar para sentirte bien. En cuanto al vivir demasiado, pues qué privilegio. Ver nietos, bisnietos, tataranietos. Y aún en los años más de más debilidad, tener todavía la fuerza para seguir predicando la palabra de Dios. Que el nombre de Dios siempre exista en tu boca. Y en la muerte, pues bueno, será la recompensa para los guerreros del Señor que lo han dado todo en su obra y será el momento de descanso. Así que el rey David tenía esa preocupación y analizamos eso en el libro de los Salmos, el capítulo 71 y el versículo 9, donde David dice: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Dos palabras interesantes, desechar y desamparar. Bueno, tú sabes que Dios nunca va a hacer eso. Nunca va a desecharte, nunca va a desampararte. ¿Sí? No nos desampara. Él nos muestra la diestra de su justicia. Sin embargo, pues era la preocupación de David. Y bueno, David pues supo vivir su vida en esta tierra. Se equivocó, pero después que se equivocó, pidió perdón, se arrepintió y siguió para adelante hasta el último día de su vida. La mensajera del Señor dice lo siguiente en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 3, página 1166 y 1167. Si tuvieran la actitud mental que Dios quiere que tengan, sus últimos días podrían ser los mejores y más felices de su vida. ¿Cuál es la fórmula? Tener la actitud mental que Dios quiere que tenga. Esa es la clave. Esa es la clave. Si yo tengo la actitud mental que Dios quiere para mí, entonces mis últimos días serán felices. Los que tienen hijos cuya honradez y conducta merecen su confianza, deben permitir que éstos administren sus bienes y les den lo necesario para ser felices. A menos que hagan esto, Satanás se aprovechará de su falta de vigor mental y él será quien los administre. Debieran de poner ansiedades y preocupaciones y ocupar su tiempo en la forma más feliz que puedan, madurando bien para el cielo.
Y en el tomo 7, la página 993, ella dice: viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez, pero creen en Dios y Dios los ama. El sello de Dios está sobre ellos y estarán en el número de quienes ha dicho el Señor: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Con Pablo pueden decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he ganado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que no solo lo esperan, sino que aman su venida. Qué maravillosas estas palabras. Hay muchos cuyas cabezas encanecidas Dios honra, porque han peleado la buena batalla y han guardado la fe. Así que la muerte es una recompensa. Van a descansar. El Señor va a guardarlos en la tumba fría. Han peleado la buena batalla. Han ganado la fe. Han corrido esa carrera, la han terminado. Y ahora con gozo irán al descanso hasta el día de escuchar la trompeta final y tener el privilegio de ver a Dios cara a cara. ¡Qué maravilloso! Nunca, nunca, nunca dejamos de ser productivos. Y quiero comparar esto con lo que Cristo hizo. Cristo, aún en la cruz del Calvario, estaba salvando vidas, estaba perdonando vidas. Tremendo eso. Jesús trabajó por la salvación del hombre hasta el último suspiro. Y ese es el título de un tema que estoy preparando: hasta el último suspiro. ¿Y hasta cuándo voy a soportar todo esto? ¿Y hasta cuándo voy a predicar la palabra? Hasta el último suspiro. ¿Hasta cuándo voy a batallar con las fuerzas del mal? Hasta el último suspiro. ¿Hasta cuándo voy a amar a Dios? Hasta el último suspiro. Tremendo esto. El rico insensato, dice la lección del día domingo. Según Lucas 12, del 16 al 21, acumular bienes para no compartirlos es un acto egoísta, es un acto avaro. Y hemos hablado de la avaricia y el egoísmo en la lección anterior. Si Dios nos da, es para bendecir a otros. Primero, a nuestras familias, y luego con nuestro prójimo. Eso es el amor. Eso es la religión verdadera. Si no hay amor, no se ama a Dios, y entonces puedes perder definitivamente tu alma. Quiero compartir contigo lo que dice Palabras de Vida al Gran Maestro, la página 209. Disculpen que estoy bebiendo mucha agua, pero no estoy bien de mi garganta, pero con gusto estamos compartiendo este estudio. Los ideales de este hombre, refiriéndose al rico insensato, no eran más elevados que los de las bestias que perecen. Vivía como si no hubiese Dios, ni cielo, ni vida futura, como si todo lo que poseía fuese de su propiedad y no debiese nada a Dios ni al hombre. Y entonces este individuo dijo: ¿qué haré?
porque no tengo dónde guardar los frutos, mis frutos. Y dijo, esto haré. Voy a derribar los graneros que tengo, los voy a hacer más grandes y allí voy a guardar todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Increíble. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En esta parábola, Jesús no quiso decir que tener dinero o producir dinero sea malo. Recuérdate que Dios es dueño de todo, ya vamos a estudiarlo. A Él le pertenece todo. No solamente la 10ª parte, sino la 9ª que queda en tu bolsillo. Por eso es que ambas partes deben administrarse correctamente, ¿sí? Lo que apartas para el Señor y lo que queda en tu bolsillo. Ese es para el que da. Para el caso de los pastores administradores, su deber es administrar esa parte responsablemente también. O sea, este es un mensaje bilateral. Buen administrador debe ser el feligrés que da y buen administrador debe ser el pastor que recibe esos bienes. De eso hemos hablado muchas veces. El pueblo de Dios es quien mantiene a los pastores, así como el pueblo de Dios mantenía a los levitas y a los sacerdotes. Así que ambas partes deben usar la sabiduría para administrar adecuadamente esos bienes. Así que, ¿cuál era el error de este hombre rico? El haber acumulado tesoros, vivir en la inactividad. Posiblemente podría decirse que estaba en su periodo de jubilación, podríamos pensar, pudo haber sido también un hombre en edad madura, que tenía demasiados bienes, decide no trabajar y disfrutar de lo que ha producido y cosechado por mucho tiempo. Tampoco Jesús está diciendo que disfrutar lo que uno ha producido por la fuerza que Él da sea malo. Lo malo está en satisfacerse a sí mismo. Lo malo está en no compartir con otros las bendiciones que Dios nos ha dado. Aquí no se habla de la jubilación directamente, pero el autor lo aplica a la jubilación. El contexto nos presenta un problema familiar. Un hermano que tiene una herencia y no quiere compartírsela a su hermano. Entonces, en primer lugar, Dios te da para que tú puedas compartir primeramente con tu familia. Y ojo con lo que voy a decir. Ojo con lo que voy a decir. Tu familia no puede estar pasando hambre mientras tú estás manteniendo a otra gente. Dios no ve bien ese asunto. Como siempre lo he dicho, un ministro del Evangelio con una enorme vivienda, con una enorme camioneta, y los que pagan esa camioneta y los que pagan esa vivienda viven en pobreza, eso no está bien y Dios no lo ve bien, de ninguna manera. Así que Dios te da para que tú compartas. Bueno, en primer lugar, para que devuelvas la parte que a Dios le corresponde. Y con la 9ª, que a Él le corresponde también, pues con esa voy a sostener primeramente a mi familia. Y luego voy con mi prójimo. Así que siempre hay que dar de esa bendición que el Señor comparte con sus hijos. Ahora, la moraleja de esta parábola se encuentra principalmente en el versículo 21.
Así es el que hace para sí tesoros. O sea, amasó una gran fortuna, pero para él, para darse gusto él, ¿sí? Pero actuar de esa manera es ser rico materialmente, pero pobre espiritualmente. Delante de los ojos de Dios está pobre. Así que recuerda que Dios te da para que tú puedas compartir, ¿sí? En algunas familias Dios le da el privilegio a muchos de poder crecer económicamente y se olvidan de la familia y se dedican a despilfarrar lo que ha llegado a sus manos, o se dedican a botarlo con otras personas y tienen a su familia desatendida. Dios no ve bien eso. Debes compartir primeramente con tu familia y luego con tus amigos. Es muy bueno que te des por la obra de Dios. Y no estoy hablando del diezmo. Estoy hablando de esas dádivas que tú quieres dar. Algún terreno, alguna casa, dinero en efectivo para la causa de Dios. Está magnífico. Pero primero, antes de hacerlo, debes cerciorarte que tu familia tiene abrigo, tiene techo y tiene alimento, ¿sí? Primero Dios, después la familia y después la iglesia. Que nadie te vaya a invertir esas posiciones. Primero Dios, después la familia y después en la iglesia. No puedes llevarlo contigo, dice la lección del día lunes, pero quiero ver. Sí, no comentamos nada acerca de lo que dice la mensajera del Señor en Reflejemos a Jesús, la página 95. La solemne advertencia que se dio al necio hombre rico debiera ser suficiente para todos los hombres hasta el fin del tiempo. El Señor dio lección tras lección para apartar a todos del egoísmo y establecer estrechos lazos de compañerismo y hermandad entre los hombres. Él deseaba que los corazones de los creyentes estuvieran estrechamente entretejidos con fuertes lazos de simpatía para que pudiera haber unidad en Él. Juntos han de regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, esperando la vida eterna por la virtud de Jesucristo. Si Cristo mora en el corazón, su amor se difundirá a otros y unirá corazón con corazón. ¿Cuándo ocurrirá eso? Si Cristo mora en el corazón. Jesús dio el Espíritu Santo en medida abundante para las grandes emergencias, para ayudarnos en nuestras debilidades, para darnos fuerte consolación, para iluminar nuestras mentes y para purificar y ennoblecer nuestros corazones. Cristo llega a ser para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando Jesús nos da su Espíritu Santo. ¿Ves? Siempre está la palabra dar, dar. Por lo tanto, es importante que tengamos presente eso. Dios nos da para bendecir a los nuestros y bendecir a otros. Ahora sí, no puedes llevarlo contigo, dice la lección del día lunes. Y hay una serie de citas bíblicas, tanto 1 Timoteo 6, del 6 al 7, Salmo 49, 17 y Job 1, 21, que yo lo incluí esa cita, nos recuerdan que al morir no nos vamos a llevar nada, absolutamente nada. Y Salomón nos presenta una lógica de la vida en Eclesiastés 2, del 18 al 22, que yo la resumo con esta frase:
Nadie sabe para quién trabaja. Y la lección ha querido dar una guía, brindar una guía, para tener preparado todo antes del momento de nuestra muerte. Ahora, pero yo considero que dejar todo preparado, sin haber educado a tus hijos de qué hacer con la herencia que les vas a dejar, es un fracaso. No es simplemente dejar todo arreglado. Bueno, en un par de meses dejo todo arreglado. ¿A quién le voy a dejar tantos porcentajes de mi herencia, de lo que voy a dejar? Eso no es suficiente. Desde el momento que tuviste hijos, tuviste que venirlos entrenando, platicando con ellos, regándolos, echándoles abono con respecto a ser fieles con el Señor a través de los diezmos y las ofrendas. Y en segundo lugar, a manejar el negocio que tú tienes. A enseñarles, por ejemplo, si hay tierras, la tierra nunca se vende. La tierra siempre es productiva, ¿sí? Si no quieres trabajar la tierra, pues la alquilas. Pero las tierras no se venden. Esa enseñanza debe darse a los hijos. Si es una fábrica, si es una empresa, que ellos puedan conocer el teje y maneje de toda la corporación y desde el que trapea hasta el puesto de gerente. Porque si solamente preparo las cosas para el momento que voy a morir, entonces la fortuna que yo pueda dejar, los hijos van a terminarla en menos de un año. Por eso es que no solamente basta preparar, sino que hay que venir educando a los hijos que serán los herederos de qué es lo que se va a hacer con los bienes. Así que yo le llamo a esto nadie sabe para quién trabaja, porque hay personas que amasan grandes cantidades de dinero, son egoístas, cuidan lo que tienen y claro, como al morirnos no nos llevamos nada, viene esto, cae en manos de los hijos, el hijo se casa con una muchacha, ¿verdad? Con el tiempo el hijo se muere y a la herencia la perdió la familia, ya quedó en manos extrañas. Yo también pues le aplico a esta cuestión lo que el apóstol Pablo menciona en Romanos 14:7, que nadie vive para sí. Yo trabajo no para mí. Trabajo por mi esposa, por mis hijos, por la familia. Si uno está bien, la familia debe estar bien. Si uno está bien, la iglesia debe estar bien. Si uno está bien, los hermanos de la iglesia deben estar bien también. Los amigos que uno tiene en la iglesia deben estar bien también, porque Dios me da para compartir. Así que nadie vive para sí. El sol alumbra para todos. La lluvia cae para todos. El río al cruzar silentemente los bosques va alimentando a los árboles y a las plantas que encuentra en su paso. Así que la naturaleza toda, dice la sierva de Dios, en el camino a Cristo, tiene un solo mensaje: dar. Así como Dios lo dio todo en Cristo. Así que nadie sabe para quién trabaja, según Eclesiastés 2 del 18 al 22, y nadie vive egoístamente para sí, según Romanos 14:7. Ahora quisiera comentar los 3 párrafos que menciona el autor en la lección. Él dice: aunque por supuesto no todo el mundo tiene una propiedad per se, la mayoría, especialmente porque ha trabajado a lo largo de los años, ha acumulado algo de capital. En definitiva, lo que sucederá con esa riqueza después de que muera es realmente una pregunta importante que la gente debería hacerse. O sea, ¿qué va a suceder con toda esa riqueza? Ahora,
para mí no es la pregunta que la gente debe hacerse, porque eso es ser metido, ¿no? Es la pregunta que debo hacerme yo. Y la fortuna que Dios me ha permitido alcanzar, ¿para quién va a ser? Entonces, eso me impulsa a preparar a la prole, a los hijos, para que esa fortuna pues se conserve por mucho tiempo, sufragando las necesidades familiares y satisfaciendo las necesidades del prójimo. Luego dice el autor, para quienes tengan posesiones al final de la vida, sin importar cuán grandes o pequeñas puedan ser nuestros bienes, la planificación patrimonial puede ser nuestro último acto de mayordomía. Sí, está bien, de administrar cuidadosamente aquello con lo que Dios nos ha bendecido. Si no tienes un plan patrimonial que hayas establecido en un testamento o un fideicomiso, las leyes del gobierno estatal o civil pueden entrar en juego, ¿verdad? Y si mueres sin testamento, la mayoría de las jurisdicciones civiles simplemente traspasan tus bienes a sus familiares, ya sea que los necesiten o no, ya sea que hagan un buen uso del dinero o no, y ya que sea que hayas optado por darle una parte a esas personas o no. La iglesia no recibirá nada, dice. Me gusta el término, y ya te voy a decir por qué. Si eso es lo que quieres, bien. Si no, necesitas hacer planes de antemano. El autor, al decir la iglesia, ¿a quién se refiere? ¿A la iglesia, al lugar donde están los adoradores, los feligreses? ¿O al hablar de la iglesia se refiere a las oficinas administrativas? Eso es algo interesante. Y luego pues voy a decir algo fuerte más adelante, pero es la realidad. Y finalmente en esta parte del lunes el autor dice, para explicarlo de forma sencilla, podemos decir que debido a que Dios es el dueño de todo, lógico, sería lógico concluir desde una perspectiva bíblica que cuando hayamos terminado con lo que Dios nos ha confiado, debemos devolverle a Él. Muy bien, el dueño legítimo, lo que nos queda una vez satisfechas las necesidades de nuestros seres queridos. Bien. El autor lo que quiere decir ya así sin tapaderas y sin lentes oscuros es que dale una herencia a la iglesia, pero la pregunta sigue siendo la misma. Pues sí, pero ¿cuál es la iglesia? ¿El lugar donde están los adoradores o las oficinas de la administración? Lógico, todos somos la iglesia, pero el sentido que el autor aquí le está dando es que si tú tienes bienes y quieres heredar algo, pues bueno, hay que dejarlos en las oficinas administrativas, ¿verdad? Hay que hablar con ellos para que quede ahí. Bueno, hay mucha tela que cortar con respecto a eso, pero más adelante yo voy a mencionarte algo. La mensajera del Señor dice en Hijos e Hijas de Dios, la página 357. Todos los que quieran conservar sus nombres en el libro de la vida deberían ahora, en los pocos días que restan de su vida, dejar bienes y herencias a las oficinas administrativas. Es una pregunta que yo hago, porque ella nos va a decir qué es lo que debemos hacer en los pocos días que nos restan de vida. Y ella dice, afligir sus almas ante Dios con dolor por el pecado y con verdadero arrepentimiento. Debe realizarse un escudriñamiento profundo y fiel del corazón. La liviandad y el espíritu frívolo a los cuales se entregan tantos profesos cristianos deberían desecharse. A todos los que quieran subyugar las malas tendencias que pugnan por obtener la supremacía, les aguarda una ruda lucha. La obra de preparación es una tarea individual. Por eso te decía yo, para empezar, ella no está hablando de finanzas. Ella no está hablando de herencia de bienes. La preparación que debes hacer en la vida es ponerte a cuentas con Dios. Tener dolor por los pecados que cometiste acá. Estar a cuentas con Él y pues que te lleve cuando sea el momento.
Ahora, esto es un acto individual. Ahora hablemos de finanzas. La preparación más importante acá es cómo está tu vida con Dios. Asegurar tu salvación. Cuestión de las herencias es secundario. Entonces, este asunto es un acto individual. Y con la cuestión de la herencia, nadie debe meterse contigo. Nadie debe meterse con tu dinero. ¿Sí? Si toda tu vida has sostenido la causa de Dios con tus diezmos y ofrendas, bueno, es mi opinión personal, ¿verdad? Si no tienes nada que dejar para la obra de Dios, pues bueno, todo el tiempo has sostenido la obra. Ahora, si tienes pocos bienes, no te vas a despojar para dejarle algo a las oficinas administrativas. ¿Sí? En otras palabras, si tienes algo que dar, si lo quieres dar, debes darlo. Si no lo quieres dar, pues no te preocupes, por eso no te vas a perder. Toda tu vida has sostenido la obra. Yo lo veo así. No me parece bien que los que administran se metan con los bienes que Dios le da a los feligreses. El diezmo es un acto de amor y una actitud personal. No te vas a perder si al morir no le dejas tus bienes a la iglesia. Si toda tu vida has dado y has sostenido la obra de Dios. Tu familia es prioridad. Y no está de más o dejar una herencia a la iglesia o aconsejar a tu familia de continuar sosteniendo la causa de Dios. Sí, aquí de alguna manera me quieren decir, bueno, si tenés alguna propiedad, déjala, ¿verdad? Si quieres, sí. Si no, pues déjale tu herencia a tu familia, pero dile a tu familia que nunca dejen de dar para la causa de Dios. En estos tiempos dorados, ¿verdad? Donde se desconfía de cualquier cosa y de cualquier persona, y en donde, como te decía en una de las lecciones anteriores, el dinero, donde hay dinero, hay corrupción siempre. Entonces, si tú no tienes confianza de dejar una herencia en manos ajenas, entonces por lo menos asegúrate que tu familia, después de tu muerte, siga sosteniendo la causa de Dios. No pecas por eso. Lo importante es que la obra de Dios sea mantenida. Sea porque has dado tú una herencia directamente o no la quieres dejar en manos ajenas, sino que dejarla siempre con tu familia, pero que tu familia continúe sosteniendo la causa de Dios. Es valedero, no es pecado y nadie se va a perder por eso. Y sigo pensando que en las cuestiones de dinero, pues nadie debe meterse allí, ¿verdad? Esta es una cuestión individual. Así que, bueno, yo así lo veo, ténganlo en cuenta. Comienza con las necesidades personales, dice la lección del día martes. Y en Proverbios 3, 9 y 10 encontramos lo siguiente. Es una cita que habíamos estudiado en lecciones anteriores. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán. Bueno, aunque la mayoría no tiene graneros, pero la palabra bienes, que se utiliza en la Reina Valera 60, y la palabra que se usa en la Reina Valera antigua es sustancia, y en el Tanaj, en lugar de bienes, se utiliza la palabra riqueza. En otras palabras, el sabio Salomón lo que quiere darme a entender es que yo debo honrar a Dios con todo lo que yo tenga. No tengo graneros, pues sí, pero tengo plata. ¿Sí?
Si no tengo graneros, pues tengo animales, tengo vacas, tengo ovejas, o sea, con todo lo que tengas, siempre acuérdate de que Dios es el que da y que pues hay que devolverle a Él y hay que compartir con nuestro prójimo. Ese es el mensaje que se nos quiere dar. Dios, fíjate bien lo que voy a decirte, aquí escribí algo, Dios siempre bendice a los hombres para que éstos puedan descubrir la fidelidad y la misericordia de Dios para ellos mismos. Si Dios solo bendijera a los adventistas, todo el mundo fuera adventista. Y sabes que esto no es así. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre la bendición de Dios para el incrédulo y entre la bendición de Dios para los cristianos? ¿Entiendes esto que acabo de decir? Hay gente que no diezma y es bendecida. Hay gente que no da ofrendas y es bendecida. O sea, por eso esta es una cuestión individual, ¿sí? Que no te encajonen, que no te condicionen, ¿sí? Hay gente en el mundo que no da pero ni una pizca para los pobres, no diezma, no ofrenda, no comparten y reciben un montón. Dios permite esas bendiciones para que de alguna manera éstas sean un testimonio del amor de Dios para esa persona. Algunos pues se van de este mundo sin identificarlo y pues se acabaron ellos y se acabó la riqueza. O la riqueza continúa y pues bueno, alguien en algún momento lo reconoce, se vuelve cristiano y las cosas cambian. Pero no te enfoques en que el que da diezmos es bendecido y el que no los da no es bendecido. Entonces todo el mundo sería cristiano. Y en este caso, pues todo el mundo sería adventista del séptimo día, pero eso no es así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la bendición que Dios le da al rico y la que le da al cristiano? Bueno, hay una palabra clave para mí y es la abundancia. Una abundancia que solamente se traduce en la adquisición, no solamente se traduce en la adquisición de bienes, sino también en abundancia de paz, en abundancia en felicidad y gozo, abundancia en amor, abundancia en misericordia y en abundancia para poder dar. Esa es la diferencia. Han habido cantantes, artistas, deportistas, millonarios que se quitaron la vida. Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiese hecho yo con la plata de Michael Jackson? Y el tipo vivía depresivo porque no tenía amigos. Qué preciosas las palabras de Cristo, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre tener todo el poder del mundo si al final pierde su alma? Entonces, si tú tienes, y no sé si entendiste el concepto de abundancia que quise dar o que di, o sea, lo que te quise decir es que un rico puede tener en abundancia y también puedo tener a un rico cristiano en abundancia. ¿Cuál es la diferencia? Si Dios los ha bendecido a ambos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el rico, mundano, es egocéntrico. El rico cristiano debe tener abundancia de felicidad, de gozo, de paz, de amor, misericordia y abundancia para seguir dando. Esa es la diferencia. Sí, hermano, pero fíjese que yo creo que nunca voy a ser rico.
Yo tampoco. Pero ¿acaso no enfermarse no es ser millonario? ¿Tener una esposa fiel no es ser millonario? ¿Tener hijos sanitos que no se enferman, con sanos principios, con buenas calificaciones en sus estudios, no es ser millonario? Levantarte cada día, abrir tus ojos, doblar tus rodillas y hablar con Dios, ¿no es ser millonario? La abundancia, mis amigos y hermanos, no solamente es dinero, no solamente es material, la abundancia también es sentimientos de bienestar. Quisiera compartir con ustedes lo que el autor menciona cuando dice que entonces entendemos que Dios bendecirá nuestro trabajo o negocio si estamos dispuestos a seguirlo y serle obedientes. Ahora, claro, te acabo de mencionar, o sea, hay gente que no sigue a Dios, no son obedientes y tienen un montón de plata. Y voy a mencionarte los jeques en Arabia Saudita. Sí, pero ya te hablé de en qué consiste la verdadera abundancia. Tener paz, felicidad, gozo, el deseo de seguir dando. Pero por otro lado, el autor menciona una palabra clave: la bendición. Si esa riqueza que recibes solamente la utilizas para engrandecerte tú, eso a la larga no será bendición para ti. La más grande bendición que podemos recibir es compartir. Llevar a la mesa a quien no conoces. Compartir con alguien lo que Dios te da. Eso es la felicidad. Y eso es lo que Cristo vino a enseñarnos a nosotros en esta tierra. La mensajera del Señor dice: si bien la Biblia advierte acerca de los ricos que atropellan a los pobres o que son codiciosos con sus riquezas, y aquí ella va a mencionarte algo que dije al inicio, las Escrituras nunca condenan la riqueza ni los esfuerzos personales por adquirir riquezas. Siempre que, por supuesto, no se produzcan deshonestamente u oprimiendo a los demás. De hecho, los textos de hoy en Proverbios indican que debemos ser diligentes. Debemos ser diligentes en nuestros asuntos financieros para que tengamos suficiente para nosotros y para nuestra familia. Por lo tanto, dice el autor, es el autor el que está hablando, por lo tanto depende de nosotros hacer ahora provisiones para que las bendiciones que hemos recibido puedan ser una bendición para los demás y para el avance de la obra de Dios. Muy, muy de acuerdo. Y entonces dice la sierva de Dios en palabras de vida el gran maestro: es deber de todo cristiano adquirir hábito en orden, minuciosidad y prontitud. No hay excusa para hacer lenta y chapuceramente el trabajo, cualquiera que sea su clase. Cuando uno está siempre en el trabajo y el trabajo nunca está hecho, es porque no se pone en él la mente y el corazón. La persona lenta que trabaja con desventajas debiera darse cuenta de que esas son faltas que deben corregirse. Necesita ejercitar su mente haciendo planes referentes a cómo usar el tiempo para alcanzar los mejores resultados. Con tacto y método
Algunos realizarán tanto trabajo en 5 horas como otras en 10. Muy bien, ella está hablando acá de hacer bien nuestro trabajo, de planificar bien lo que vamos a hacer, porque si no lo hacemos así, estamos deshonrando al Señor. Y luego ella habla en el comentario bíblico adventista al séptimo día, el tomo 2, hace referencia a que David dejó todo arregladito antes de morirse. Y no solamente en riquezas, ya le había dicho a su hijo Salomón de que él obedeciera los mandamientos de Dios, así como él los había obedecido, para que él pudiese seguir conservando la riqueza que Dios le dio a su padre. Así que en David tenemos un ejemplo de cómo dejar en orden todas nuestras cositas antes de partir de este mundo. La caridad en el hecho de la muerte. Bueno, me trae un recuerdo desagradable esa frase, el hecho de muerte. Y es algo que no me parece, tengo que decirlo, y espero que no vaya a ser tu experiencia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente al dinero? Primera Timoteo 6:17 me invita a no ser altivo ni poner la esperanza en el dinero. Según de Corintios 4:18 me habla de las cosas, que las cosas de este mundo son temporales, no son eternas. Proverbios 38 me dice que debo pedir a Dios lo necesario para vivir. Y aquí dice Salomón, no quiero ser rico ni pobre, solo quiero que me des lo necesario para vivir, lo que necesito para no olvidarme de ti, ni para creerme la gran cosa. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero, nos da a entender de que el que ama el dinero no se sacia, y el que ama el mucho tener no saca ningún beneficio, no saca fruto. Entonces el amor al dinero puede destruirte, puede ser bendición, pero si te enfocas solo en él y vives para sí, puede destruirte. Tu vida debe caracterizarse por dar durante el desarrollo de esta. Dar todo al final es darlo a la muerte, no a la causa de Dios. Así que no vas a acumular dinero durante mucho tiempo y luego dices, bueno, un ejemplo, no voy a dar diezmos y ofrendas en el periodo de mi vida, sino que al morir voy a dejar todo al Señor, ¿verdad? Por lo que me quede de vida no voy a dar diezmos y ofrendas, voy a disfrutar el dinero para mí y voy a dárselo al Señor hasta el día de mi muerte. Ese asunto no es cosechar para Dios, eso es cosechar para la muerte y para la perdición. ¿Cuál es el mal recuerdo que trae a este servidor la frase lecho de muerte? Y yo te dije hace un momento que los tiempos han cambiado mucho. Y no solamente los tiempos, sino también el corazón y la forma de pensar de las personas, sean cristianas o no cristianas. Tengo el mal recuerdo, y no voy a mencionar el nombre, de que el pastor de la iglesia donde mi abuela asistía, una iglesia adventista del séptimo día, en su lecho de muerte le estaba diciendo que dejara para la obra el apartamento que ella tenía en vista de que no tenía familia. A mí me molestó mucho. ¿Sabes por qué?
y no me da temor decirlo. Lamentablemente el pastorado hoy en día se ha convertido en eso. Dinero. No importa el dolor de la familia. No importa el feligrés. Lo que importa es el dinero. Lamentablemente eso somos. Eso somos hoy en día. Maquinitas de producción. Maquinitas de producción que lamentablemente mantienen los caprichos de aquellos que viven de la fe. Esto es ser disidente. No me importa cómo lo vean ellos. Si es que llegan a escuchar este audio y este video, no me interesa. La verdad es la verdad. Yo te lo dije, si me voy a prestar para estar diciendo mentiras o repetir como periquito lo que allí dice, yo veo otro espíritu detrás de esto. Sí, es cierto, hay que dar y esto, pero siento que se han metido demasiado en las finanzas de la iglesia. Y si la iglesia no quiere dar o se ha apartado de dar, pues debe ser por algo. Recordemos Malaquías 3:10. Recordemos el contexto, los capítulos 1, 2 y 3. ¿Por qué razón Dios pidió los diezmos y alfolí? ¿Por qué la gente no quería dar? Y lo malo de todo esto es decir, bueno, sí, allá Dios va a juzgar, no, también aquí tienen que dar cuenta. Para mí fue una ofensa y fue una situación de disgusto. Mi abuela falleció en tiempo de pandemia y fue alguien que no es de la iglesia quien me dio ese comentario. Imagínense el testimonio, la idea que esa persona se llevó de un pastor adventista, de lo que estaba haciendo con una anciana en el hecho de su muerte, asegurando, tratando de que su bien quedara en las arcas de la iglesia. Es tremendo eso. Yo me sentí ofendido. Y bueno, Dios tenga misericordia de este ministro del Evangelio en aquel gran día. Esas son cosas que no se hacen. Tú, querido hermano que me escuchas, los que me conocen y a quienes conozco, tú me importas. No me importa tu bolsillo, no me importa cuánto tengas y no me importa si no tienes nada. Eres mi hermano y yo te amo y eso es lo que vale para mí. No tu dinero, no tus finanzas. Este servidor ha tenido la oportunidad de tener amigos con plata y han sido tan buenos conmigo porque yo nunca he ambicionado nada. Yo te aprecio, te estimo, en primer lugar, porque eres una persona y mereces todo mi respeto. Y en segundo lugar, porque eres un hijo, una hija de Dios. Ese es el valor que tú tienes para mí. A mí no me interesa tu bolsillo. Yo soy feliz con el carrito que tengo y saber que Dios me lo dio. Dios me dio fuerza para poder tenerlo. Así que la honestidad, la rectitud, el amor ante todo. No la avaricia y el egoísmo. Por eso yo siempre repito, ¿y esta lección para quién es? ¿Solo para el pueblo? No, esta lección también es para los ministros del Evangelio. Para que puedan comportarse a la altura de lo que Dios pide. Para que dejen de ser avaros. Para que dejen de ser egoístas. Y para que realmente, con humildad, reciban en sus manos lo que la iglesia les aporta en nombre del Señor y sepan administrarlo sabiamente. Este mensaje también es para ellos. Vi que muchos se abstienen de dar para la causa y procuran acallar la conciencia diciendo que serán caritativos al morir. Ni siquiera se atreven a ejercitar fe y confianza en Dios, contribuyendo a algo mientras tienen vida. Sin embargo,
Esta caridad de último momento no es lo que Cristo requiere de sus seguidores. No excusa de ninguna manera el egoísmo de los vivos. Aquellos que se aferran a su propiedad hasta el último momento la entregan más bien a la muerte que a la causa. Continuamente se experimentan pérdidas, los bancos quiebran y la propiedad se consume de mil maneras. Muchos se proponen hacer algo pero dilatan el asunto y entonces Satanás obra para evitar que esos recursos entren en la tesorería. ¿Y se acuerdan cuál es la tesorería, verdad? ¿Dónde estaban los graneros? Adentro de la iglesia, de la casa, allí. Si queréis hacer algún bien con vuestros recursos, hacedlo en vida, antes que Satanás se apodere de ellos y estorbe así la obra de Dios. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 144. Y Reflejemos a Jesús, la página 175, dice lo siguiente, algo que yo ya te había comentado. Entonces pongamos nuestros corazones y hogares en orden. Enseñemos a nuestros hijos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Enseñemos a nuestros hijos. Y expresemos por medio de una vida alegre, feliz y bien ordenada nuestra gratitud y amor a quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero sobre todas las cosas, fijemos nuestros pensamientos y los afectos de nuestros corazones en el querido Salvador que sufrió por el hombre culpable y que así abrió el cielo para nosotros. Página 175 de Reflejemos a Jesús. Y finalmente, la lección del jueves se titula El legado espiritual. Y el autor dice lo siguiente. Aunque es difícil saber cómo habría sido la vida en la tierra si los seres humanos no hubieran pecado, una cosa podemos saber con certeza. A ver, ¿cuál? No habría habido acaparamiento. Que en eso se traduce hoy el uso de las finanzas. Acaparamiento. Codicia ni pobreza. Cosas que han plagado nuestro mundo desde que existen registros históricos. Muy bien. La mensajera del Señor dice estas palabras. Al dar para la obra de Dios, nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Todo lo que depositamos arriba está asegurado contra el desastre y la pérdida. Y está aumentando en valor eterno y perdurable. Y se registrará en nuestra cuenta en el reino de los cielos. Es lógico, dice el autor, entonces, que cuando hayamos terminado con lo que Dios nos ha dado y hayamos cuidado de nuestra familia, le devolvamos el resto. Interesante. Ahora tengo una pregunta. ¿Cómo devolver el resto? ¿A qué se refiere el autor? Yo interpreto esto que, bueno, si tiene un terrenito, déjelo, ¿verdad? Déselo a la oficina administrativa. Si tiene una casita, un apartamento, pues déjeselo a las oficinas administrativas. Para eso va. O sea, yo no encuentro otra interpretación. Entonces, por eso pregunto, ¿cómo devolver el resto? Así como dice, es lógico, dice que hay que devolver el resto. Después de que he disfrutado, después que mi familia tiene, pues hay que también devolver el resto. Muy bien. Entonces pregunto, ¿cómo devolver el resto? Entonces,
Me llama la atención, antes de responderte esa pregunta, me llama la atención que el autor habla de que si el mundo o los seres humanos no hubieran pecado, ¿cómo estaría cómo sería la situación mundial? Bueno, no habría acaparamiento, no habría codicia ni pobreza. Tres situaciones que existen en la iglesia. Hay acaparamiento, hay codicia y también hay pobreza. Traigo a colación las palabras de un famoso ministro del Evangelio, que me reservo su nombre y su posición dentro de la iglesia, ya jubilado. Yo cuando me jubile, dijo, voy a tener $1.000.000 en mi cuenta. ¿No es codicia eso? ¿No es acaparamiento eso? No fue un ministro de otra denominación, un ministro adventista. Por eso te digo, lo mismo que dice el autor, que si no hubiese habido pecado, no hubiese en el mundo acaparamiento, codicia y pobreza. Lógico, como el hombre pecó, esas tres cosas existen en el mundo. Sí, pero también existen en la iglesia. No solamente son males del mundo caído, también han impactado la iglesia. Yo esperaría que la lección que estamos estudiando este trimestre apele a la conciencia de toda la iglesia para sostener la causa de Dios y no para sostener el acaparamiento, la codicia y el poder de muchos dirigentes. Que todos los que damos sepamos administrar lo que devolvemos y lo que queda para nuestro sustento. Y los que reciben del pueblo el sostén, que también sepan no solo administrar, sino valorar lo que reciben del pueblo. Hay hermanos que se han quejado de que miran a algunos ministros como capataces. Hay maltrato muchas veces. Aquí yo soy don fulano y aquí se hace lo que yo digo. Momento. En toda iglesia quien tiene la última palabra es la junta de iglesia. Ahora se está trabajando para descentralizar esa autoridad eclesiástica. Pero hoy por hoy la autoridad en cada iglesia local es la junta de iglesia. El pastor es un asesor nada más. ¿Sí? Claro, esa cláusula tarde o temprano va a cambiar. ¿Sí? Pero yo le diría a los ministros del Evangelio, con mucho respeto y cariño, no se olviden de quién reciben. No se olviden de eso. Porque de quien reciben vale la pena respetarles y darles un buen trato. Podría decir más, pero quiero quedarme hasta ahí. Bien, ¿cómo voy a devolver el resto? Con esto quiero terminar. ¿Cómo voy a devolver ese resto que el autor dice que hay que devolver? O sea, cuando yo me vaya, si tengo bienes, tengo que dejar algo. Muy bien. Yo respondo según la situación. Número 1. Usted puede dar, si tiene, ¿verdad? No va a ir a comprarlo para al morirse, tener que dejarle algo a las oficinas administrativas. No. Si usted tiene, si usted no tiene, no se preocupe. Y si tiene y no lo quiere dar, pues para mí, no se preocupe. Si toda la vida ha dado y lo va a dejar con su familia, él va a decir, vaya, por favor, no dejen de dar para la causa de Dios. Pues está bien, no hay ningún problema. Pero bien, si usted tiene un terreno, una casa, y usted quiere donarlo para que sea una iglesia, háblelo con los ancianos de la iglesia. Háblelo con la junta. Pero arregle eso en vida. Que en esa reunión pueda estar usted, puedan estar representantes de su familia, para que ellos escuchen la voluntad del jefe de familia,
que quiere dejar todo arreglado. Que tanto la iglesia, estoy hablando de la iglesia, no de las oficinas administrativas, que la iglesia sepa que el hermano va a dar una donación. Ese terrenito que siempre han querido para construir la iglesia, pues bueno, el hermano se los va a ceder, ¿verdad? Y la familia debe estar ahí para dar fe, para demostrar que van a estar de acuerdo y que no va a haber pleito después en que van a querer recuperarlo cuando el hermano donante fallezca, ¿sí? Así que esa considero yo que es una forma de devolver. Estoy compartiendo mi punto de vista personal, no estoy diciendo que así es. Es así como yo lo veo. En segundo lugar, si usted no quiere dejar ese terreno o esa casita, entonces lo que usted puede hacer es vender el bien. Se acuerda de la iglesia en tiempos de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que la gente vendía sus bienes y el pistillo lo llevaban y los apóstoles lo repartían equitativamente. Claro, eso no va a ocurrir en este siglo XXI, ¿no? Pero bueno, usted puede vender el bien y el dinero distribúyalo para sufragar varias necesidades o cumplir algunos sueños que usted tuvo para la causa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si usted identifica, por ejemplo, voy a mencionar un número redondo, si usted identifica que hay 5 iglesias que están en condiciones deplorables, porque aunque usted no lo crea, en pleno siglo XXI existen iglesias deplorables y abandonadas, entonces usted lo que puede hacer es vende un terreno y divide la ganancia que tuvo, el dinero que recibió, lo divide en 5 partes y usted lo deja igual, ¿verdad? Que haya un representante de su familia para que sepan que usted va a donar esa plata. Si no lo quiere dar enteramente, pues délo en dinero. Si no quiere dar el terreno, si no quiere dar la casa, pues véndalos y el dinero divídalo y repártalo en varias iglesias. Tercer lugar, si quiere dejar una herencia para la causa de Dios, número 1, déjela para su iglesia local. Y número 2, distribúyala para beneficiar a hermanos de escasos recursos. ¿Y por qué no? Puede ser, porque hay casos así, que usted conoce al pastor de su iglesia, de su distrito, que es un pastor con todo el nombre, así como lo dice la palabra, o es un pastor que ha llorado junto a usted, le ha dolido lo que a usted le ha pasado. No solo es un pastor, también es su amigo. Se ha enrollado las mangas para ir a predicar el evangelio con usted. Se ha enrollado las mangas para estar pendiente de cada una de sus ovejas. Pero es un pastor que no tiene casa. Es un pastor que no tiene bienes, ¿sí? Es un pastor como la palabra lo presenta. Entonces, si usted gusta, pues bueno, pastor, mire, venga, quiero dejarle este terrenito a usted, va. ¿No es para la obra de Dios acaso? Puede hacerlo. Y en cuarto lugar, no deje sus bienes en manos en las que usted no confía. Porque entonces quiero decirlo así, quería decirlo de otra forma, pero quiero decirlo así. No deje sus bienes en manos en las que usted no confía. Directamente, porque esa herencia se va a perder, ¿verdad? No se va a utilizar para lo que usted quiere. Y cuando yo hablaba de que usted puede utilizar sus bienes también para alcanzar algún sueño que Dios puso en su corazón, por ejemplo, miren, yo quiero dejar he vendido este terreno, pero con este dinero quiero que se compre una radio.
que se compre una antena de televisión, que se construya un orfanato, que se construya un hogar de ancianos. Yo quiero dejar esto. Es la obra de Dios. Entonces, no es ningún problema. Antes de que mi abuela falleciera, tuve una conversación con ella. Y ella me dijo, yo hijo, quiero heredarles. Y yo quisiera, me dijo, que cuando yo muera, le repartan cierta cantidad de dinero a la iglesia, me dijo. Y entonces yo le dije, abuela, cuando usted me menciona la iglesia, ¿me está mencionando la iglesia donde usted va o me está mencionando las oficinas administrativas? ¿Y cómo es la cosa? Pues hijo, me dijo. Abuela, yo le recomiendo que si usted quiere dejarle algo a alguien, déjele un poquito a las Dorcas, déjele un poquito a esas viejitas que fueron amigas suyas en la iglesia, déjele algo a la persona que estuvo cuidándola, que la cuida a usted, y ahí déjelo, ¿verdad? En otras manos se va a perder, le dije. Y ella me dijo, yo así tenía pensado hacerlo, ¿verdad? Y finalmente así se hizo, ¿verdad? Así que esta es mi opinión, esto es como yo lo veo, ¿verdad? Si vas a dejar algo, déjalo a tu iglesia local. La sierva del Señor dice, la primera iglesia cristiana no tuvo los privilegios y oportunidades que nosotros tenemos. Eran un pueblo pobre, pero sentían el poder de la verdad. El blanco que tenían por delante era suficiente para llevarlos a invertirlo todo. Sentían que la salvación o la perdición del mundo dependía de sus medios. Lo entregaron todo y se mantuvieron listos para ir o venir a las órdenes de su Señor. Hoy vivimos en tiempos diferentes y podemos hacer cosas mucho más grandes. El tiempo ha demostrado que el dinero en las manos correctas permite que se construyan grandes obras. En las manos incorrectas solamente hay acaparamiento, codicia y poder. A estas alturas del partido, así como somos de devotos los adventistas aquí en El Salvador, desde hace muchos años, debiésemos tener o deberíamos tener una universidad adventista grande. Tenemos buenos profesionales adventistas salvadoreños. No está. Desde hace muchos años debiésemos tener un hospital adventista de calidad. No lo tenemos. Desde hace mucho tiempo debiésemos haber tenido una antena de televisión para que nuestro alcance misionero sea mucho más grande. Y presentar la verdad, ¿no? Hay mucha gente que se me ha acercado y me dice, mire, yo antes daba para la radio, pero hoy, me dijo, lo que menos se escucha es mensaje adventista, me dijo. Así que yo he dejado de dar. Eso le hace mucho daño a la iglesia. Que tratemos de copiar otros métodos evangelísticos cuando tenemos un mensaje único y precioso, ¿sí? Y que en la radio suenen predicadores que, como que estoy escuchando allí a Ávila o a cualquier televangelista.
y cuando se han sacado de la radio a grandes ministros del Evangelio que han sostenido y predicado la verdad y que han enseñado mucho a la iglesia. Entonces, por eso repito, en las manos correctas se pueden hacer grandes cosas, ¿no? En las manos incorrectas, el acaparamiento, la codicia y el poder van a continuar. Así que de usted depende que la obra de Dios crezca o se detenga. Bueno, aparte algo para el Señor si tiene antes de morirse. Si no lo tiene, pues no se preocupe. Lo importante es que se asegure la manutención de la obra de Dios cuando yo ya no exista. Si tengo bienes, dejarlo todo listo, ¿verdad? Si tengo pocos o no los tengo, pues por lo menos aconsejarle a mi familia que no desamparen la causa de Dios. Así que ojalá pues que esta lección sirva de mucho y las cosas puedan mejorar dentro de nuestras iglesias. Que el Señor te bendiga. En mi deseo y oración, nos vemos en la próxima.